Y hay que hablar de lo que está pasando en materia legislativa porque el gobierno ya empezó a plantear hace unas semanas atrás la ley de extranjerización de tierras. Había planteado en un comienzo que cualquier extranjero pudiera comprar sin límite territorio argentino, y a partir de hoy se conoció que el gobierno pasó de ese sin límite a un 25%, es decir, que ha bajado su pretensión, obviamente tratando de llegar al todo, pero tuvo que bajar esa pretensión para consensuar con un sector de la oposición para que la apruebe esta ley en el Senado, sobre todo porque obviamente la población y hay un sector de los gobernadores que tienen cierta resistencia, sobre todo porque tienen una presión popular muy grande. Y para conocer un poco más sobre la ley de tierras y esta propuesta legislativa, estamos en comunicación con Gabriela Elías, que es integrante del Observatorio de Tierras y del programa de investigaciones sobre historia agraria. Gabriela, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo de Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola Esteban, muy bien por acá, muchas gracias. Gracias a vos por atendernos, Gabriela. Bueno, la semana pasada también tocamos el tema de la ley de tierras, hablamos con alguien que estaba a favor de la ley de tierras y queríamos conocer sus argumentos. Y uno de los aspectos que mencionaba era que no hay que ideologizar tanto esta ley porque es gente que quiere invertir, que quiere comprar en Argentina y que va a pagar impuestos, que va a dar trabajo, que se va a regir sobre leyes argentinas, que no va a poner una bandera de otro país, va a tener la bandera argentina como tiene una empresa en el sector fabril de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Hacía esa comparación. ¿Qué me puedes Ujú. decir vos al respecto? Que estás obviamente en contra de esta propuesta legislativa que tiene el gobierno. Bueno, uno de los argumentos que propone el gobierno tiene que ver con lo que vos mencionabas recién de atraer inversiones. Lo primero que yo me tendría que pensar acá es que hoy por hoy, con la ley de tierras vigente como está, el territorio nacional está 5% extranjerizado más o menos y la ley de tierras estipula un 15%. Es Ujú. decir, todas esas inversiones todavía podrían llegar porque hay un 10% que establece la ley de tierras rurales que todavía no está extranjerizado y que es el equivalente a 26 millones de hectáreas. Ujú. Ah, eso por un lado. Entonces, me parece un tanto falso pensar que las inversiones no están viniendo por la ley de tierras, cuando en realidad la ley de tierras todavía tiene margen Es para decir, seguir hay cupo funcionando. de territorio argentino que se puede vender y nadie está pidiendo más tierra, digamos, ¿no? Claro, en realidad a nivel tanto nacional como provincial como departamental, lo que estipula la ley de tierras vigente desde el 2011 es que vos podés extranjerizar hasta el 15%. Lo que sucede es, en ninguna provincia se llega al tope, hay algunas provincias que están más cerca de ese 15 que otras, pero ninguna lo pasa. A nivel nacional hay un 5%, a nivel departamental está el problema. A nivel departamentos sí hay 36 departamentos excedidos, ¿no? Eh, Eso por un lado. Con respecto a que esas inversiones generarían un flujo de dinero hacia Argentina y una reactivación económica, yo tendería a pensar que eso es falso porque lo que tiende a pasar cada vez que se liberaliza el mercado de tierras es que las grandes empresas vienen acá a explotar los recursos naturales estratégicos en función de sus proyectos económicos Ujú. y la generación de las ganancias, y que esas remisiones siempre vuelven al país de origen, nunca se quedan acá. Y por el otro lado, eh, estos proyectos generalmente no tienden a formar nuevos y numerosos puestos de trabajo. Por el contrario, si nosotros, a ver, esto ya se ha visto en la historia, ¿no? Se ha liberalizado la compra de tierras en varias ocasiones. En la última dictadura, en los años 90, con el boom agroalimentario de los años 2000, y la economía nunca se ha reactivado producto de que esas inversiones se han trasladado hacia Argentina, ¿no? Por lo tanto, yo soy un poco reticente a pensar que esta vez sí va a pasar algo diferente en ese sentido. Pero con respecto a la carga impositiva que recién mencionabas como uno de los argumentos a favor, Ujú. generalmente esto ocurre mucho con las tierras del sur, que son tierras muy valiosas en muchísimos sentidos, por tener agua dulce, pero también por ser
territorios donde se pretenden instalar desarrollos inmobiliarios y demás, son territorios muy valiosos y con cargas impositivas muy bajas, ¿no? Entonces pensar que el Estado, no sé, se haría de un porcentaje de impuestos muy importante, también es un poco falseado. Y la pregunta además es también ¿a qué costo lo haría y para qué lo utilizaría? Porque la respuesta no es siempre generar mayor dinero, sino cómo se genera ese dinero, para qué sirve y entre quiénes se redistribuye. Y a nosotros desde el observatorio no nos parece que haya algo así como una renta que se venga a redistribuir producto de que más tierras se venden a extranjeros. Ahora, estas tierras hoy tienen un límite de un 15%, decías vos, por la ley vigente. Y el temor de las personas o de los sectores que están en contra de esta ley es van a remitir las ganancias al exterior, van a sacar todos los recursos de aquí en Argentina y lo remiten al exterior. ¿Qué posibilidad hay de que un inversor nacional, digamos, del país Argentina, de Argentina y demás, haga la misma inversión y remita las ganancias al exterior? Digo, porque eso también puede pasar. Sí, y a mí, a ver, te contestaría como en dos vías. Por un lado, hay una avanzada muy clara del gobierno con respecto a destruir industria nacional, por lo tanto, me parecería realmente extraño, por ejemplo, que un capital nacional pueda iniciar un gran proyecto minero o de índole un poco, si se quiere, más industrial, por ejemplo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hay un problema, más allá de la extranjerización de la tierra, hay un problema histórico en Argentina que tiene que ver con la concentración de la tierra, ¿no? Nosotros decimos que el acceso a la tierra en Argentina está muy limitado porque justamente la tierra está muy concentrada en pocas manos. Eso quizás me parece que es incluso una discusión más amplia, en donde esto de, bueno, ¿qué pasaría si se lleva igual sus ganancias al exterior? El Estado tiene que tener un mayor control sobre esto, porque efectivamente no se trata solamente de quién utiliza las tierras, sino de cómo las utiliza, y esas tierras tienen, además de ser propiedad privada, independientemente de ser propiedad privada, tienen una función social. Es decir, la tierra tiene que estar regulada para un uso efectivo, responsable y beneficioso, ¿no? Porque tenemos que pensar la tierra como un bien común, más allá de un bien privado individual. Por lo tanto, la presencia del Estado se vuelve importantísima, ya sea que estemos hablando de propietarios extranjeros, como en este caso, o de propietarios nacionales, por supuesto que también. Tengo una consulta. Las tierras que interesan o que se pueden vender, ¿son todas tierras con dominio privado o hay alguna tierra fiscal que interesa a algún sector privado que puede ser apetecible al sector privado? Y mira, acá el abanico es muy amplio porque se habla de tierras rurales en todo el país. Muchas de ellas sí son privadas y muchas de ellas pueden hoy estar en manos del Estado y ser tierras fiscales. Lo que sucede, por ejemplo, es que las tierras mayormente extranjerizadas lo que presentan es un patrón muy claro de concentración. Es decir, los capitales extranjeros no están en cualquier lugar de la Argentina, sino que están en lugares que o son de frontera o son importantes porque tienen recursos estratégicos como agua, como litio, como oro, o están sobre o cerca vías fluviales navegables importantes, ¿no? Vías comerciales como por ejemplo el río Paraná. En muchas de esas tierras son fiscales, muchas de esas tierras también son privadas. Acá hablamos de ambas cosas. Estuvimos hablando la semana pasada con un sector de inmobiliario rural, una persona que estaba a favor de la legislación, de no poner límite al extranjero, y hablaba de, entre otras cuestiones, de no ideologizar, porque decía que Benetton o algunos Tompkins, por ejemplo, otras de las figuras empresarios que compraron tierras aquí en Argentina, decían que tenían como una posición muy loable, ¿no? Donde
buscaban tener algún tipo de finalidad a favor del ecosistema, cuidando el medio ambiente o tratando de aportar una causa benéfica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Vos tenés un posicionamiento respecto de los sectores privados, por ejemplo, Benetton, Tompkins y demás? Digo, ¿qué postura tenés respecto de ellos? Mira, la instalación de estos grandes grupos o estas grandes familias siempre vino acompañada de conflictos sociales muy importantes porque ha implicado el desplazamiento de las comunidades que viven en los alrededores o viven sobre esos territorios, que son comunidades que ya de por sí se ocupan de tener un uso responsable del ambiente en el que viven porque lo entienden como precisamente su espacio de vida. Por lo tanto, más allá de la finalidad loable que tenga una familia extranjera, generalmente se vienen a asentar sobre tierras que ya están ocupadas por comunidades que son nativas, que son locales y que ya cuidan el medio ambiente, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo soy un poco reticente a usar el término no ideologizar porque me parece que siempre que se habla se tiene, aunque sea una posición ideológica, más pequeña, más marcada, menos marcada. Lo que sí nosotros desde el observatorio llamamos es a no partidizar la discusión, ¿no? Generalmente y últimamente, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a discutir en términos de polarización política, ¿no? Uh-huh. Y no poder pensar los problemas más allá de los partidos políticos. Y en este caso concreto, en este proyecto que se busca debatir el jueves en el Senado, hay que pensarlo como un problema nacional de soberanía nacional, ¿no? Más allá del partido político con el que yo por ahí sienta más afinidad o simpatice más. Entonces, yo soy un poco reticente a no ideologizar porque me parece que es imposible no tener un punto de vista en cada comentario que uno hace o en cada discusión que uno tiene. Sí me parece importante esto de vencer un poco la polarización política, que a veces nos achica mucho la discusión y distrae un poco el foco de lo que realmente se está discutiendo. Uh-huh. Sí, es que es muy difícil el debate en Argentina sin tratar de entender los argumentos y sacando de encima si el argumento es kirchnerista, del Partido Obrero, libertario, macrista. Es como que te anulan por argumento y partidización, ¿no? Por las dos cosas. Sí, o incluso por entender, o por pensar cuál es tu posicionamiento, aunque ese no lo fuese. Es decir, deslegitimar tu opinión porque desde el vamos yo creo que estás posicionado en cierta vereda que a lo mejor ni siquiera es, ¿no? Pero sin lugar a duda me parece que hay que volver a recuperar la discusión política en el mejor de los sentidos de la discusión política, porque es eso lo que hace fuerte una democracia. Que de repente esto que vos marcabas recién de estuvimos charlando la semana pasada con alguien que está a favor y ahora charlamos con alguien que está en contra, bueno, forma parte de la discusión política y cuando uno tiene que argumentar su posición es necesario saber otras opiniones y otros argumentos. Totalmente, como para fortalecer también el argumento, a ver qué tan sólido es mi argumento, escuchando el argumento del otro. Por último, para finalizar, Gabriela, de paso agradecerte este contacto. ¿Cómo funciona el límite de extranjerización de tierra en otros países del mundo o en las potencias, en países ejemplares? Bueno, las potencias mundiales suelen ser bastante proteccionistas con respecto a su territorio y con respecto a sus recursos. Digo, Estados Unidos en este sentido, por ejemplo, es bastante proteccionista con la venta de sus tierras. Y hay legislaciones bastante fuertes en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo el caso de México o el caso de Brasil o en cierta medida el caso de Paraguay también. Y en Uruguay, por ejemplo, si bien no hay una legislación de tierras propiamente dicha, sí hay una intervención bastante fuerte del Estado con respecto a las compras y las ventas de tierras rurales y con respecto al uso que se le da, ¿no? Sin lugar a dudas, el Estado tiene que formar parte de estas decisiones porque el territorio es parte constitutiva de un Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que decidir sobre el territorio porque
no es ni más ni menos que el territorio sobre el que gobierna. Ujú. Y esas decisiones necesariamente tienen que pasar por el Estado. Las potencias, en ese sentido, volviendo un poco a tu pregunta, son bastante proteccionistas con respecto a su mercado de tierras. Me parece un punto interesante, ¿no? Para ver, porque definitivamente lo que vos haces con tus espacios rurales marca en algún punto tu estructura económica, tus proyectos económicos, y no es menor que el Estado forme parte de esas decisiones. Ujú. Bajar el límite de ilimitado a 25%, el límite de compra de tierra argentina, es la propuesta que hace el gobierno mejorándola para tratar de consensuarlo. Es tomado de una ley de Brasil, ¿no? Que Brasil tiene un tope similar de extranjerización. Y decían que Sí, lo quizás... que hay que ver acá es, porque no está claro todavía, yo escuché esto, el 25% también, lo que hay que ver es, bueno, qué sucede a nivel departamental y provincial. Si eso se liberaliza o no se liberaliza, ¿no? Porque eso no está muy dicho en este intento de modificación que quieren hacer de acá al jueves. Si ese 25% va a ser el límite que se ponga a nivel nacional y eso significa que vos podrías, no sé, extranjerizar el 100% a un Claro, departamento, o si por departamento también va a haber un límite y cuál va a ser, ¿no? Esa otra parte de cuál va a ser la situación de las provincias, los departamentos, no está muy en claro. Tampoco qué va a pasar con los cuerpos de agua, porque hoy la ley de ujú, tierras lo que prohíbe es que un extranjero pueda acceder a tierras que tengan cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver qué modificación propone el gobierno con respecto a eso. Lo mismo sucede con las zonas de frontera, que en teoría no se pueden extranjerizar y muchas de ellas están extranjerizadas. Eh, Así que hay que ver, porque ese ujú. 25% a nivel nacional nos da información de qué se pretende hacer a nivel nacional, pero no de la situación interna, de los límites que aplicarían en las provincias y en los departamentos. Ujú. Gabriela, te queremos agradecer por este contacto, ¿eh? No, les agradezco mucho a ustedes y bueno, muchas gracias por el espacio. Por Cualquier favor. cosa, si alguien quiere acceder al mapa de extranjerización del que estamos hablando, lo pueden encontrar en observatoriodetierras.ar, que es de donde lo armamos, y ahí mismo pueden encontrar informes que justamente problematizan un poquito lo que se ve en los mapas Ujú. para que todo el mundo tenga acceso a esta información, que además es una información que se obtuvo por pedido de información pública del gobierno, ¿no? Y que nos tomamos el trabajo de una forma muy rigurosa con el objetivo justamente de acercar herramientas para informarse, discutir y posicionarse. Bien, buenísima, buenísima la información, Gabriela. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Un saludo grande. Hasta luego. Y ahí pasaba Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras y del programa de investigaciones sobre historia agraria, hablando sobre la ley de tierras y mostrando sus críticas, ¿no? Acá tratamos de escuchar los que están a favor, los que están en contra y debatir una ley que está tan transversal a toda la sociedad y que está muy discutida, pero escuchar argumentos, debatir, conocer, entender, interpretar. Después cada uno a su conciencia tratará de pensar y analizar qué es lo que realmente se le representa como algo correcto o incorrecto. Pero está bueno poder conocer las posturas y entender lo que se está discutiendo en la República Argentina.